Bueno, pues si les parece, empezamos. Buenos días a todos. Me presento, soy Luis Jaramillo, soy el director de la COPE en Castilla y León. Llevo 40 años en una emisora que tiene, además de su tarea de ser una emisora de carácter generalista y comercial, tiene también su pequeña misión evangelizadora dentro de este complejísimo mundo de los medios de comunicación, porque somos una emisora confesional, porque defendemos unos valores, defendemos unos principios, y eso en el mundo que nos encontramos, pues ya saben ustedes que no es lo más fácil del mundo. Hoy estamos aquí para hablar precisamente de evangelización en este convulso mundo, que cualquier día que nos sorprende absolutamente con todo. Fíjese, hoy la declaración de guerra en Israel, es decir, estamos permanentemente en convulsión. Y es un mundo en el que están de moda muchas otras cosas, cosas que no son precisamente llevar el mensaje del Evangelio, que es la palabra y el ejemplo de Dios, que para muchos se les antoja como un corsé, como una especie de corsé a eso que llena tanto la boca, que se dice que es libertad. Esto de la evangelización es como si fuera cosa de los curas o cosa de los muy religiosos, eso que vulgar y suavemente llaman algunas veces meapilas. ¿Para qué educar a nuestros hijos en el mensaje del Evangelio? ¿Por qué hacerlo? Que decidan ellos el día de mañana, que ejerzan su libertad, ¿no? Esta es la reflexión más simple, porque vivimos en un mundo donde se impone lo simple, lo sencillo, lo que no se analiza, lo que es rápido. Esto de la responsabilidad, el compromiso y la valentía, pues como que no está muy de moda. Porque dar el Evangelio, el mensaje del Evangelio en el día de hoy es ser valiente, es no dejarse llevar por la corriente, es saber que nuestro testimonio puede redundar en hacer una sociedad civil mucho más justa, mucho más solidaria, una sociedad mejor, en resumidas cuentas. Esto es una tarea del Evangelio, no solo es cosa o responsabilidad de la sociedad civil, que parece que lo que nos están metiendo sistemáticamente. Bueno, pues vamos a hablar un poco de todo esto en las aulas, que vaya si ese es un mundo complicado. ¿De verdad tenemos que evangelizar en las aulas? ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Compete esto solo al ámbito privado o contemple también al ámbito educativo? ¿Y esto es cosa de los padres o solo de los profesores o de los padres y de los profesores? Bueno, pues vamos a buscar respuestas, testimonios, luz, contraponer, pros y contras, compromiso, padres y profesores. Y vamos a hablar con dos personas que conocen el mundo de las aulas, conocen el mundo de la educación, conocen este difícil campo que es realmente heroico en este momento. A mi izquierda está María Victoria Campos Ruiz, una mujer casada, con 2 hijos, diplomada en Ciencias Empresariales, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Murcia. Tiene varios máster y en la actualidad es coordinadora de la formación y atención específica al alumnado con altas capacidades. Es encargada de varios programas, entre ellos cito el desarrollo y dirección del programa UCAM Talent Lab, que atiende a alumnos que cursan sus estudios en secundaria en los centros educativos católicos de San Vicente de Paúl de la Fundación Alma Mater. Ella es propagandista y catequista. A mi derecha está Arsenio Alonso Rodríguez, que es licenciado en Derecho, también en Estudios Eclesiásticos y en Teología Fundamental. Es doctor en Filosofía. Ha participado en un sinfín de congresos y certámenes nacionales e internacionales sobre filosofía y teología. Tiene una amplísima trayectoria como docente, ha sido profesor de religión, de teología, de antropología y tiene una muy fecunda actividad en el campo de las publicaciones, artículos de prensa, de revistas y libros. No, son currículos muy extensos. Les hago una fotografía muy sencillita para que sepan quiénes son las personas que me acompañan esta mañana y que son las que realmente van a ilustrarles en este campo que tenemos que analizar, la evangelización en el mundo de las aulas. María Victoria, tuya es la palabra. Gracias. ¿Sí? Se oye, muy bien. Bueno, pues buenos días. Lo primero, pues gracias al centro de la CDP Valladolid, gracias a Gonzalo, por organizar estas jornadas y por invitarme, y por traerme de tan lejos. Muchísimas gracias. Bien, cuando Gonzalo me propuso, ¿no?, el venir a las jornadas y que para dar mi testimonio, claro, el título era Desafíos y dificultades en las instituciones educativas católicas. Yo tengo que haceros una confesión. A mí las dificultades, yo no sé si soy, pero es que yo lo veo fácil. O sea, yo me acuerdo de Santa Clara y de San Francisco, cuando San Francisco le decía a Santa Clara, cuidado que esto va a ser muy difícil, y que Santa Clara le dice, pues no sé por qué.
Entonces, pues eso, yo me acuerdo muchas veces de Santa Clara, digo, pues qué guay que estoy en este equipo, ¿no? Ayer se planteó muy bien el diagnóstico en el que nos encontramos en las aulas y en los centros católicos. Lo explicó muy bien Ángel, Carolina, o sea, era desolador, ¿no? Hasta hubo personas que se impresionaron. Yo creo que se quedaron cortos, porque cuando estás en las trincheras es muy gordo lo que les está pasando a los chavales, ¿eh? Y es muy gordo los ataques que hay dentro en estas edades. Yo tengo que decir que yo ahora mismo estoy con un grupo de secundaria, siempre he trabajado con niños adolescentes de 12 a 18 años, ¿no? Que ahora ya me han ampliado a primaria y tal, pero es aterrador, ¿no? Y estamos en una lucha y los colegios se han convertido en campos de batalla y nosotros como cristianos somos guerreros, ya lo decía el padre Ángel Ayala, nosotros somos guerreros y la lucha está ahí, está todos los días, desde que llegamos al aula hasta que nos vamos del aula. Pero bueno, me han pedido que dé mi testimonio, pero creo que no debo explicar tanto lo bien o lo mal que lo hago, o cómo lo hago, o las recetas, ¿no? Y los secretos de por qué me parece tan fácil, bien, sino que dar mi opinión, ¿no? Cómo deben ser las cosas a la luz de mi experiencia. Pues Monseñor Munilla, yo lo he oído varias veces decir que la teoría convence, pero la experiencia convierte. Y entonces, bueno, pues eso me lleva pues, a hablar un poco de mi experiencia, ¿no? Sobre todo a la luz de mi experiencia, qué es lo que yo puedo transmitir y puedo aportar en esta jornada. La primera de las reflexiones que me hago es ¿por qué los católicos hacen obras educativas? Sabemos que antes, o sea, históricamente, si no lo hacía la Iglesia, no lo hacía nadie. ¿Sí o no? O sea, era la Iglesia la que se encargaba de educar, de formar a la población. Pero ahora en la actualidad la enseñanza en general la presta el Estado y además gratis, ¿no? La cuestión es por qué entonces los católicos se siguen dedicando a la enseñanza y qué buscan en esta obra. Parece que una actividad hecha por católicos ya la convierte en católica y sin embargo vemos muy claramente que un católico que monta una heladería no es una heladería católica. Hemos olvidado qué son las obras católicas. Hemos olvidado que una obra católica es en esencia y ante todo una obra de celo. Y eso pues puede sonar muy antiguo, ¿no? ¿Qué es eso de la obra de celo? ¿Qué es una obra de celo? Bueno, pues una obra de celo es aquella que se realiza para mayor gloria de Dios y para ensanchar el reino de Dios en la tierra. Por tanto, toda obra auténticamente católica es evangelizadora, incluyendo las educativas. Ayer mismo, al inicio de las jornadas, el vicario don Jesús calificó a la separación entre la educación y evangelización era una herejía. Los colegios no consideran como objetivo principal la evangelización, porque parece que los dos términos son antagónicos. O es un colegio con excelencia académica, o es un colegio católico y con poca excelencia. Y lo cual, eso es una falacia, eso es una mentira, porque no hay nada que se haga que no sea con Cristo y que no sea para la gloria de Dios, que sea excelente. ¿Sí? En eso estamos de acuerdo. La realidad es que muchos colegios católicos que se consideran excelentes, con niños magníficos, que tienen el 100% de aprobados en la selectividad, en realidad, como dice San Agustín, se han convertido en grandes fuerzas y con un curso velocísimo, pero fuera de la vía. O como dice el padre Chautar, trabajó mucho, pero lejos del sol vivificante. Por tanto, mi segunda reflexión es que nos hemos hecho grandes en el hacer y nos hemos olvidado del estar permanentemente en relación con Dios, porque la obra es suya. Aquí nos lleva, escuchando a don Carlos esta mañana, hablaba de la contemplación, y la verdad es que el niño no puede hacer nada si no lo enseñamos a ser contemplativo. A veces en los colegios impedimos, restringimos, limitamos el acercamiento de los niños a Dios.
cuando ese es el objetivo. Hacer que cultiven la amistad con Jesús parece que se ha convertido en algo secundario y que a veces toca y otras veces no toca. Y entonces vamos arrinconando los tiempos y los espacios que deben ser suyos. Estamos siempre en el hacer. Nos falta vida espiritual y nosotros los propagandistas sabemos que no hay obra fecunda sin vida espiritual profunda. Ayer se dijo también que el problema de la universidad, que cuando llegan los chavales a la universidad, el problema está en la secundaria. Vale, yo digo que el problema de la secundaria, los chavales que llegan a la secundaria, el problema está en la primaria. Y el problema de la primaria está en infantil. ¿Sí? Dios se convierte en un desconocido para los niños. Y si eso pasa en un colegio católico, no es una obra católica. A ver, yo recojo niños de muchos colegios, ¿eh? La mayoría de los colegios, bueno, luego si queréis en el debate, si me queréis preguntar o algo, pero no es. Pero sí que recojo niños de muchos colegios, una especie de rescatadora, ¿no? Y la mayoría de colegios católicos. Y lo que yo creo, mi experiencia, es que en esos colegios se ha pretendido hacer de ellos buenas personas, o ciudadanos ejemplares, o buenos alumnos, o primero personas, ya no buenas personas, sino primero personas y luego lo demás, ¿no? Y la verdad es que estoy, ya no, de verdad que no está bien, eso no está bien. No podemos decir que primero tenemos que hacer buenas personas. Buenas personas, el mundo está lleno de buenas personas, ¿vale? Buenas personas es aquella que no hace el mal. Y todos conocemos muchísimas buenas personas. Lo que hay que perseguir es hacerlos personas buenas, que hagan el bien, pero no solo eso, sino personas buenas a los ojos de Dios. Se habló ayer también de las familias y de los profesores. Venga, en cuanto a los profesores, vamos allá. No haremos una obra buena a los ojos de Dios si no seleccionamos bien a los profesores. Esta cuestión es fundamental. Y aquí mueren muchos colegios católicos. El instrumento, que es el profesor, acaba destruyendo la obra. No hay que elegir buenos profesores. Hay que elegir buenos profesores y buenos católicos. Hay muchísimos. O sea, ¿quién pone en duda que no hay muchísimos católicos que son unos profesores y que están muy bien formados? Mirad, tengo una anécdota, tengo aquí puesta, aquí Cari, una amiga mía, bueno, que me llamó y me dijo: oye, Victoria, es que me van a hacer una entrevista en un colegio, pero es católico. Dije, ay, estupendo, qué bien, qué bien. Dice, ya, pero es que yo he apostatado. Y entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, si me preguntan, ¿tú eres que me van a contratar si he apostatado? Entonces yo dije, pero ¿cuerpo dónde va? O sea, decir, no, pero no, o sea, no es posible. Bueno, pues la contrataron, nadie le preguntó, o sea, que decir, no hizo falta, ¿no? Y eso ya pasó no estoy hablando de ahora, o sea, ya pasó hace 20 años, ¿no? Cuando me lo estaba diciendo. Segundo, es verdad que hay que acompañar al profesor porque el que acompaña se tiene que sentir acompañado. Esto es fundamental. Y además el profesor tiene que tener el corazón abierto para dejarse acompañar. Todos sufrimos crisis, sufrimos caídas, dudas, y los profesores viven situaciones complicadísimas, y más ahora. Cuando un niño te dice que él quiere, que es fenomenal, que sentirse gato o perro, o sea, estamos con unas situaciones que yo no tenía, vamos, mi padre no tenía ni por allá, ¿eh? Ellos se tienen que dejar formar y acompañar. Si no, no hacemos nada. El profesor católico que entra a un aula tiene que ver almas, no puede ver un ratio, ni puede ver que entra un niño con dificultades que ocupa 3 plazas. Porque tiene muchas dificultades, entonces el profesor católico tiene que ver que tiene almas, es más, almas y ángeles de la guarda al lado. ¿Sí? O sea, yo antes que doy clase digo, mira, hoy estoy enfadada, pero por eso me voy a dedicar a vuestros ángeles de la guarda. A vosotros no, a los ángeles de la guarda, que ya se encargarán, ¿no? Y bueno, si se lo encargo a mi ángel de la guarda, mucho mejor, porque es el que le habla a los otros, o sea que es fenomenal. Muy bien, el test que la contratación debería satisfacer como mínimo, también se ha hablado en estas jornadas, ¿vale? Son los principios innegociables
de Benedicto XVI. ¿Sí? Porque dice, claro, es que a mí el profesor pues, me puede engañar, pues llega, me dice, o de pronto se aleja, ¿no? Se aleja en este camino bueno, pues que la vida, todos somos pecadores y todos caemos y todos necesitamos sentirnos acompañados, ¿no? Esos 5 principios, pero vamos, innegociables según Benedicto XVI, no lo digo yo, ¿eh? El valor de la vida humana, los niños han perdido, y además lo están consiguiendo, o sea, han perdido el valor de la vida humana. Yo hace unos años estaba en un colegio y pasaba por muchos centros educativos, ¿vale? Hasta que la Virgen María me ha llevado donde quería que estuviera. Y yo les preguntaba, vamos a ver, si tenéis un recién nacido y luego tenéis, yo decía 40 cachorros San Bernardo preciosos, recién nacidos, así todo tal, y para salvar la vida del niño hay que sacrificar a los... Bueno, en una clase con 35 alumnos, ¿eh? No les pulsaba, no les temblaba el pulso. No, hombre, el bebé muerto. O sea, pobrecicos los cachorros, esos son monísimos, además son 40. ¿No? Entonces yo iba bajando y decía, bueno, en vez de 40, 20, venga, 40, 30. O sea, es horroroso. O sea, de verdad que no son conscientes cuando dices que el valor de la vida, los niños, de la vida humana se está perdiendo, ¿no? Y eso no lo podemos permitir en un colegio católico. O sea, tener en cuenta, estuve viendo ayer las cifras y tal, me parece que hay unos 30.000 centros educativos en España, de los cuales solo unos 2.500 son católicos, ¿eh? O sea, tampoco... O sea, eso ya pasa, es decir, bueno, puede pasar en cualquier colegio, sí, en cualquier instituto, sí. Yo he estado en colegios absolutamente hasta, o sea, anti, ¿no? Y bueno, pero es que yo creo que es más sangrante cuando es en un colegio católico, que además lo ponemos grande, ¿no? Y presumimos de eso, ¿no? La familia tiene que tener claro lo que es una familia y lo que es la familia. El derecho a la educación de los padres, los hijos son de los padres y tienen todo el derecho y la potestad. Yo siempre lo digo. A mí puedes decir, no es que el padre dice, pero tú como profesor vas a querer más a ese niño que su padre y su madre. Es imposible. O sea, hay que hablar con ellos y tal, pero vamos, que sobre todo hay que respetar que los hijos están bajo la tutela de los padres y buscar el bien común. ¿Sí? Esos son los 5 principios innegociables con los que yo creo que un profesor, a la hora de contratarlo, pues tendríamos que tener especial interés, ¿no? Además, el docente católico no puede ni desanimarse ni abandonar el trabajo, porque debe saber para quién trabaja. ¿Para quién trabaja? Para Dios. ¿Sí? ¿Y quién trabaja? Trabaja Dios. ¿Sí? Y eso lo tiene que tener clarísimo. Y además, que está cumpliendo una misión y que los frutos de su actividad y de su influencia en el niño puede ser que no los vea nunca. Lo natural es que un niño termine el colegio y diga adiós y no vuelva nunca más por el colegio. Pero no sabes, o sea, esos frutos y eso lo sabemos nosotros, católicos, o sea, decir, sabemos que los frutos a veces tú siembras y el fruto se recoge. Y entonces es eso lo que tiene que estar el convencido, ¿no? En cuanto a la familia, no vamos a dejar a los profesores un poco tranquilos y entonces vamos a la familia también. Ayer también se escuchó que las familias, que claro, que yo lo he oído mucho en todos los colegios, claro, es que la culpa es de la familia, es que eso tiene que venir de casa y entonces en casa no viene. Y además, bueno... A ver, ¿qué tipo de familia llevan sus hijos a un colegio católico? Pues pueden traértelo familias verdaderamente católicas que se vive la fe de una forma en casa y natural y normal, o el tipo de familia que no tiene ninguna fe y que entonces, pues además, lo que pasa es que se sienten atraídos, ¿no? Por esos valores que realmente deberían ser virtudes, esos valores cristianos, y bueno, pues que sabes que es como una especie de protección, que nada más lo protegemos, ¿no? Y sobre todo habla del mundo que está afuera, ¿no? Y lo complicado. Y entonces, ¿qué hacemos? En los colegios católicos se acepta a todos los niños, ¿sí o no? Vamos a decir, no, solamente queremos niños cuyos padres pues, sean realmente devotos y que la fe se viva en casa. Pues no, o sea, hay que verlo como una oportunidad. Y el problema es que terminamos moldeando y adaptando el mensaje de la verdad. ¿Por temor a qué? ¿A ofender a quién? A ofender algo humano, ¿de acuerdo? Y se nos olvida que estamos ofendiendo a Dios. Y el respeto humano está sustituyendo el respeto a Dios.
Y ese es el que se nos olvida también. Tenemos que tener un poquito de temor de Dios, porque cuando tú te alejas de Dios y decides desde tu libertad decirle que sí o decirle que no, se va, y te deja. La última idea es que la familia debe educar y también en la fe. Aquí se habló de la responsabilidad que es compartida y eso es una situación ideal. O sea, es una situación ideal, sería perfecto, ¿no? ¿Y cómo se hace? También ha surgido esta mañana la pregunta, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo convencía a los padres? ¿No, Gonzalo? Decía, ¿cómo convencía a los padres para que sepan qué tal y qué cual? La realidad no es esa. O sea, y la responsabilidad del profesor es toda. La del profesor católico es toda la que le exige el cumplimiento de su misión. Tú haces lo que está en ti. San Felipe Neri, ¿cómo Neri que uno detrás de otro? O sea, y el caso que tiene, y lo concreto. También el padre Ayala, o sea, lo concreto. No te olvides, no empieces a tirar. Parece que como que empezamos a tirar balones fuera y decir, no, claro, es que sería ideal, sería más fácil, sería mucho más fácil, pero es que la educación es difícil. O sea, es un reto. Quien no quiera problemas, que no se dedique a la educación. Quien no quiera situaciones complicadas, que no se dedique a la educación. No solo se debe formar, sino que se debe educar en la fe y en vez de verlo como una excusa, lo debe ver como una oportunidad preciosa. ¿Vale? Yo tengo casos, te digo que no quiero hablar mucho de mis casos, pero es una oportunidad preciosa de llevar a cabo su misión, porque es un reto y además se consiguen cosas porque no lo conseguimos nosotros, lo hace todo él. Si cuando más lo deja actuar, más actúa. Cuando más buscas su apoyo, decir, mira, Señor, yo es que no puedo más. O sea, hasta crías que parecía que ya le he visto la luz, ya parece que... Y al día siguiente ha venido otra vez. O sea, ¿vale? Pero pues, con paciencia, con alegría, con ternura. Y eso no significa que haya que respetar, o sea, que haya que cumplir los deseos del alumno, ¿no? Sino que cada uno somos barro. Y nos vamos modelando toda la vida, hasta que nos morimos. Estamos hablando de un crío de 12 años, pues no va a ser barro también, todavía más tiernecico. El educador católico realista y no idealista. Los padres son producto de los problemas de la educación que ellos arrastran. Lo mismo que los profesores. O sea, no son tan diferentes sus padres de los alumnos que tenemos en clase. Lo que pasa es que ahora los peligros, yo creo que de los niños que están en clase son peores que los que tenían sus padres. Entonces ellos confían, te los dejan porque dicen, bueno, yo no sé, pero tú sí, porque tú dices que eres colegio católico, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues hazlo tú, ¿no? A mí me viene tengo una niña que está o sea, la tengo en tercero de la ESO, en cuarto de la ESO. Y desde tercero de primaria está en un colegio católico, que se dice católico, que tú te metes en la página web, católico, o sea, estupendo. Y no sabe rezar el Ave María ni el Padre Nuestro. Digo, pero ¿celebrabais la Eucaristía en el colegio? Dice, sí, pero nos llevaban como si fuéramos a ver una peli. Dice, bueno, yo antes, cuando era pequeña, pero claro, entonces ¿yo qué digo? ¿Qué decimos? La culpa del padre y de la madre, que no le han enseñado a rezar. Pero eso no nos puede afectar a nuestra misión. Claro, ella ahora está aprendiéndoselo, Se está aprendiendo y está encantada. El profesor católico tiene que asumir esa realidad, ¿vale? Bueno, el tercer punto es que en el colegio católico hay que guardar el corazón, la guarda del corazón. Qué importante es guardar el corazón. Mirad, yo me acuerdo mucho y le rezo mucho también a Santa Teresa de Calcuta. Sabéis que Santa Teresa de Calcuta cogía, bueno, a los más desarrapados y además literalmente se estaban pudriendo en la calle, las heridas las tenían llenas de gusanos. Y lo primero que hacen es cogerlos y entonces con unas pincicas van limpiando la herida y quitando los gusanos, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me inspiró mucho, ¿no? Y yo a veces digo, fíjate que a veces me paso meses intentando sacar gusanos del corazón. Hasta que ese corazón no está limpio, no puede recibir nada. No puede recibir nada. Vivimos en un mundo de estrés, de inmediatez,
ellos buscan sitios donde encuentran, donde tener certeza, ¿no? Donde agarrarse. ¿Y cómo se hace eso? Me dice, vale, es precioso, vale, se guarda el corazón y además todos queremos guardar el corazón, ningún profesor quiere nada malo para su alumno. Todos los profesores, las buenas personas, los buenos profesores no quieren, pero dice, ¿y cómo se hace eso? ¿No? ¿Cómo hago eso? Bueno, pues esto parece que voy a descubrir la pólvora, pero no voy a descubrir la pólvora. Antes ha hablado don Carlos del ambiente, ¿no? y de lo importante que son los símbolos y que nos recuerde que haya un ambiente y que se rezume, ¿no? Eso a mí me encanta, o sea, que se rezume. Claro, no se puede, porque te recuerda, porque de pronto pues yo estoy pasando un momento, no sé qué, hago así, subo y miro que está la Virgen del Perpetuo Socorro y digo, venga, échame una mano. O sea, y los críos también, o sea, es que el ambiente es importantísimo. Pues hemos ido, como decía antes, hemos ido como diciendo, no, porque es que ahora mismo hay examen, no, es que hoy, bueno, en la selectividad no cuento nada con el tema de la BAU. Cuando más lo necesitan, cuando más necesitas pedir ayuda y estar tranquilo y decir, venga, que nos vamos a examinar los dos juntos. La diferencia a los niños es que no lo suspenden a uno, es que nos suspenden a dos. Es que ya el ángel de la guarda, y como te hayan encomendado a alguien, pues se lo ha cargado porque también ha suspendido. Entonces, claro, esa seguridad es lo que les va a salvar, lo que les va a llevar por la vida. Al final, todo el examen, el único que yo les digo, el único por lo que os tenéis que preocupar, todos nosotros, es el último. Es el de cuánto me has amado. Y vamos a pasar todos por ahí. Y cuando le digamos, ¿y cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos hambriento? Si yo no te vi. Pues un profesor católico tiene que saber que está ahí y que está sentado delante de él. Y que encima tiene la suerte de no tener 5, sino que tiene 35. ¿Verdad? Y es una suerte. Vamos, ya termino. Vale, bueno, pues ya está. Rezar el Padre Nuestro a la entrada, dar gracias cuando termina la jornada, acercarlo a los sacramentos, al sacramento de la reconciliación, que yo soy una privilegiada, de verdad que estoy en un ambiente ahora mismo que hay niños que le dan con ataques de ansiedad, digo, vente, vamos a bajar a la capilla, le damos la ansiedad, se la damos al Señor y se acabó, y ahí se queda, y ahí se queda. Celebrar la Eucaristía diaria, dices que no se puede porque no tengo capellán, no sé. Bueno, pero es un objetivo, o sea, el objetivo es traer al Señor todos los días en la Eucaristía. En Navidad, pues los villancicos, bendecir en el comedor. ¿En cuántos comedores de colegios católicos se bendice la mesa? Un jaleo, todo el mundo, va. Y cuando empieza a bendecir, la cosa se va calmando. Hay que dejar que la gracia caiga. Es que le estamos impidiendo a que caiga la gracia. Y todas estas reglas, ¿por qué se hacen? ¿Por qué tenemos reglas? ¿Por qué tenemos para cuidar algo más grande? Para guardar el corazón. Si nos quedamos al final en el hombre para el Sabbat, en vez del Sabbat para el hombre, pues ya está, pues hemos terminado. O sea, nos quedamos en el cumplimiento de la regla. Pero al final, todas las reglas, todo lo que nosotros organizamos y deberíamos organizar en un colegio católico es guardar el corazón del alumno. Bueno, ya está, estoy terminando, Mirad, para terminar, solo diré que Dios no nos exige perfección. No nos exige la perfección esa que aquella que los fariseos creían que tenían, ¿no? Ni nos pone un nivel de ganancias exigible. No se trata de la cantidad de frutos, sino del amor invertido en la jornada ofrecida. Cuando entendemos esto, nuestro trabajo como misión y vocación, y no lo mido por mis éxitos, ya está. Somos apóstoles. Nuestro apostolado es trabajo, oración y sacrificio. Todo lo demás por añadidura, ¿de acuerdo? Ya está. Gracias, María Victoria, por esa lección de compromiso. El compromiso muy firme y muy responsable. Arsenio Alonso tiene ahora la palabra. Muy buenas a todos. El tema de esta mesa versa sobre la transmisión del legado cristiano en las instituciones educativas, dificultades y desafíos. En el marco más amplio de las Sextas Jornadas Católicos de Vida Pública de Valladolid, bajo el lema Educación y Evangelización.
Mi intervención está acotada a unos minutos y está escrita, voy a leerla y además vais a tener ahí un índice, resumen, para ir a la sustancia. Consta, pues eso, de un proemio y 7 tesis condensadas en el tiempo limitado, de unos minutos. En el proemio pretendo delimitar el objeto de mi estudio y los destinatarios a los que me dirijo. El objeto de mi comunicación quiero describirla con este título: Tesis en torno a pensar y hablar de Dios en la enseñanza. El sustantivo es Dios. Hablo de enseñanza, que incluye la educación, porque se perfila mejor el ámbito científico y del saber en el que se evangeliza. Nuestro marco geográfico obviamente es España, España actual, la Europa occidental, primer mundo, etc. Las tesis que os voy a enumerar son como píldoras telegráficas que os iré enumerando, eso, que no las agota todas, hay otras muy importantes que han quedado ahí, y que pretenden ser eso, me ha indicado Gonzalo, que sean testimoniales, pero claro, emanan de mi larga experiencia docente de más de 30 años, llevo 34 en la enseñanza media, aunque tengo 28, pero llevo 34, y en la universidad. Obviamente pretendo hablar no desde una explosión infundada, sino desde un cuerpo teórico fundado y siempre, aunque no se diga, en comunión y atenta escucha al magisterio de la Iglesia, pues evitando caer en posturas ideológicas muy particulares o de escuela. Y advierto que lo hago desde la filosofía pura y desde la teología fundamental, que antes se llamaba apologética. Esto es importante, que es la que hoy creo yo que es la que más hay que potenciar, la apologética, la teología fundamental. Y bueno, se dirige a todos, obviamente, a todos, pero ante todo, alguien ha dicho aquí que hay que dirigirse a los profesores, hay que cuidar a los profesores, son fundamentalmente a los enseñantes, y como todos somos enseñantes y todos practicamos la misma fe en Cristo, creo que sí, los que estamos aquí y los que no, pues también el discurso hacia ellos. Pienso sobre todo en nosotros. Por tanto, la fe está siempre en déficit crónico, como sabemos, en cada pecador. Puede aumentar, puede también debilitarse, perderse, hay que alimentarla y análogamente a cualquier relación interhumana. Por eso la Iglesia nos recuerda la porta fidei, palabras tan fuertes como estas. Sucede hoy con frecuencia que los cristianos se preocupan mucho por las consecuencias sociales, culturales y políticas de su compromiso, al mismo tiempo que siguen considerando la fe como un presupuesto obvio de la vida común. De hecho, dice el Papa Benedicto XVI, este presupuesto no solo no aparece como tal, hablan a los católicos, sino que incluso con frecuencia es negado. Y al final concluye diciendo, a causa de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas. Por último, lo que ya voy a decir, la posición o tesis que sucintamente a continuación expongo, dejarán en abierto los retos y desafíos que nos presenta el mundo de hoy, que habrán de ser lógicamente desarrollados en ulteriores momentos y lugares en los que cada uno se encuentre. Tesis en torno a pensar y hablar a Dios en la enseñanza. El título quiere ser expresión de las palabras de Ratzinger, Joseph. La gran tarea de nosotros, los cristianos, dice él en su día, es conseguir que nuestra noción de Dios no quede al margen de la disputa sobre el hombre. Hasta ahí la cita. Es decir, lo que el Papa expresa es que Dios forme parte de las instituciones educativas, que es tanto como decir de la ciencia en sentido amplio, de los tipos de saberes, y por tanto que forme parte esencial de la verdad, de lo real. No de los eventos religiosos, por supuesto que son muy importantes, la Eucaristía, los sacramentos, en fin, no estamos hablando de este campo. Y todo ello desde la inteligencia de la razón y la inteligencia de la fe revelada acerca del ser, del sentido y del destino del hombre y del mundo. La primera tesis.
tomar conciencia de que el ateísmo es uno de los fenómenos más graves de nuestro tiempo. Tomar conciencia. Estas palabras, que como sabéis son del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, Constitución Pastoral sobre la Iglesia, Mundo Actual, etc., cuya vigencia está ahora en pleno esplendor. Yo quiero hacer 3 observaciones muy sencillinas. El Concilio nos dice que el ateísmo no es un fenómeno originario en el hombre no es ateo per se, no lo es ontológicamente, si depende del Creador, no puede prescindir de Dios, puede negarlo, puede querer ser Dios, sin Dios y contra Dios, etc. Bien, idolatría, etc. Sino que, dice este ateísmo es un fenómeno que viene de distintas causas. El hombre está constitutivamente dependiendo de la divina presencia absoluta de su Creador. Por eso el ateísmo no es una variante más existencial sin consecuencias, sino el camino hacia la perdición. Es una vía no humana, inhumana, no humana. Y esto, quiéralo o no, sépalo o no, el ateo, que es criatura y depende constitutivamente del Creador. No existe la vía de progreso sin descubrir en la naturaleza humana la realidad divina y sin recibir como don sobrenatural la palabra de Dios vivo del Evangelio. Textualmente, Benedicto XVI, Caritatis in Veritate. La cerrazón, dice él, ideológica a Dios y el indiferentismo ateo, que olvida al Creador y corre el peligro de olvidar también los valores humanos, se presentan hoy como uno de los mayores obstáculos para el desarrollo. El humanismo que excluye a Dios es un humanismo inhumano. Hay que copiar a Henri de Louvain, según mi opinión. Y en otro lugar dirá, el anuncio de Cristo es el primero y principal factor de desarrollo. El anuncio de Cristo. Ni siquiera habla de Dios. Dios es Cristo, pero no queda en un Dios que puramente teísta. La otra observación de esta primera tesis es que un hecho de mi experiencia y sorprendente es que, de mi experiencia y de todos los que estáis aquí, es que el cristiano percibe el fenómeno del ateísmo en sus múltiples tipos, pero no cae en la cuenta que está ante él la pandemia viral o la atmósfera espesa, el llamado eclipse de Dios, en palabras de Martin Buber, nos envuelve, nos afecta y nos toma como en sus manos. ¿Cuántas veces no hemos oído decir, a propósito de esto, de cualquier cosa, ¿cómo fui tan ciego? ¿Por qué no lo vi? Estaba a la vista, no lo vi durante años. Es que lo sabía, pero no caía en la cuenta. Bueno, pues eso en filosofía, los filósofos inventan palabras, ¿no? Por ejemplo, Leibniz habla de percepción y apercepción. Podemos percibir cosas de las que no nos apercibimos, etc., ¿no? Y también aquí se citaba el anterior compañero, ideas y creencias, ¿no? El tema de Ortega también toca algo de esto. Si no basta, y esta es la tercera observación, con percibir un fenómeno, sino un apercibirnos de él, entonces esto nos está indicando que debemos poner algo de nuestra parte, debemos disponernos. Esto es un término muy de San Ignacio, disponernos. Hay una ejercitación estética en este ver, un ver que implica siempre una conversión a Dios y una mortificación. Hay que ejercitar el espíritu, no solamente el cuerpo, está de moda la ejercitación del cuerpo, y un vaciarse para que Dios haga nuestra vida desde nosotros y veamos a través de la razón y la gracia de la fe. Y así nos podemos preguntar, lanzo la pregunta, ¿cómo ver las huellas del ateísmo en nuestras instituciones educativas? Porque el ateísmo está presente, hay huellas, ¿las vemos? ¿Están a la vista? Sí, pero ¿se ven? ¿Se ven? ¿Nos atrevemos a decirlo? ¿A que no? No, no nos atrevemos. Yo tengo aquí... No, bien, quizá en la fase de coloquio. Si no se ven, no se puede poner remedio a ellas. La universidad en España, para el mundo civil, ha desaparecido totalmente la teología como ciencia. Y la filosofía es lo que se ha llamado una filosofía separada, que ya no solo no mira la revelación como portadora de verdad, sino que sigue hablando en gran medida del fin de la metafísica, cerrándose en la inmanencia, en el fenómeno, royendo el ser y el fundamento.
Esta consideración se puede extender al currículo de la asignatura de filosofía en la enseñanza secundaria, pero es en la Universidad Católica donde fijamos nuestra mirada ahora. ¿Os atrevéis a hacer un estudio de las 3 universidades de San Pablo CEU? ¿O nos tembla el pulso? Os lo dejo ahí. Observemos un hecho insólito. Hay universidades, digo a San Pablo CEU porque estamos los de la CDP, lo digo con todo cariño, pero es extensible a otros. Hay universidades que, junto con otras ciencias, tienen teología, pero no filosofía, asombro. Está hablando de la Católica. Hay universidades que no tienen ni lo uno ni lo otro. ¿Cómo es posible pensar a Dios sin una filosofía del ser y sin una intelección de la fe como ciencia, la teología? Más aún, hay filósofos, hay cristianos que son filósofos, pero hay filósofos cristianos, es decir, que hacen filosofía en unión vital con la revelación y la fe. ¿O hay solo filósofos que, hacen filosofía y que de alguna manera están abiertos a una trascendencia difusa, pero que queda solo ahí? Que les basta con no contradecir la idea de trascendencia. En la teología observamos una teología muy poco teológica, ya lo decía Casper en los años 80. Teología teológica, perdonadme el pleonasmo. Es decir, una teología que ya no habla de Dios, sino que habla de filología, de historia, de lenguajes, de praxis, pero sin anclaje en el ser de la verdad. La misión de la universidad es clara para el magisterio, dice el magisterio. La ardiente búsqueda de la verdad y su transmisión, dice el magisterio. Pero esta unidad de la verdad, también lo dice el magisterio, natural y revelada, que tiene su identificación viva y personal en Cristo, se ha roto. Esto lo dice la Fides Ratio número 34. Hay otros casos que obviamente no lo voy a decir porque el moderador me mira y me dice que no puedo extenderme. Que es el que marca el tiempo. No. Segunda tesis, estar firmes en una verdad esencial. Estar firmes. La firmeza es una certeza. La certeza es la firmeza más alta, más del conocimiento, ¿no? La certeza, ¿no? Estar firmes en una verdad esencial. La necesidad inexorable y absoluta de Dios para todos. Se trata de una necesidad inexorable, absoluta, no accidental, extrínseca y a la postre prescindible de Dios. Si por Él fue creado todo y para Él todo, entonces Dios es, como diría alguien, creo que fue Pannenberg, la realidad que lo determina todo. Entonces el hombre es aquel ser necesitado inexorablemente de salvación. Solo Dios puede salvarnos y el hombre es aquel ser necesitado constitutivamente de salvación. No existe el hombre instalado pacíficamente en la finitud, como diría Tierno Galván en su día, ¿no? Cuando éramos jóvenes, y entonces nos engañaba. Pues en su espíritu está la divina presencia constitutiva y absoluta del Creador. El Evangelio no es por eso una ideología, una concepción más de las cosas y de la vida, como diría el Papa Francisco, sino el camino simpliciter. Evangelizar, pues, no es hacer proselitismo, en el sentido, como insiste el Santo Padre, que es válido en otras esferas, como política, sindical y otras, que solo busca la adhesión a un programa, a una escuela. El hombre es el centro, el hombre es en la ideología el centro que convierte al otro. La ideología es autorreferencial siempre. En cambio, el Evangelio proclama la verdad universal, absoluta, que es Cristo y que hay que anunciar a todos, como decía también la JMJ de Lisboa, Papa. Una verdad absoluta que todo hombre ya busca por creación y que el testigo que encontró ya el tesoro escondido lo anuncia, lo proclama para que como él, el mundo entero se disponga a convertirse y a acogerlo como don, como gracia que reviste la forma de encuentro que es la salvación misma. Tercera tesis. Escuchar a la Iglesia para no correr en vano en la enseñanza. Pablo sube a Jerusalén, Simón, Pedro y otros de los 12, para consultar a las columnas por si hubiera corrido en vano. El Jesús real de la historia es solo el Cristo confesado y enseñado por la Iglesia, madre y maestra. No hay otro, según confiesa nuestra fe. Fuera del cuerpo de Cristo nos perdemos en escuelas, grupos y nos atrapa la ideología del reduccionismo, exclusivismo
y la intransigencia. Y el perder el Cristo de la fe, que es eclesial, perdemos la fe pura y simplemente. La Iglesia es la única hermeneuta de la palabra de Cristo, en suma, del Dios uno y trino. La protestantización de la Iglesia es un hecho y un fenómeno claro también en nosotros. Los padres fundadores de la CDP dan mucha importancia al magisterio, a los concilios, etcétera, etcétera. Hoy está en marcha un concilio y es muy importante escucharlo. Cuarta tesis. Desenmascarar la ideología del diálogo, en palabras de Ratzinger, y trabajar para no resbalar en ella. Respiramos en un océano nihilista y de inundatoria sofística, decía Zubiren ya en los años 83. Se habla de la era del fragmento, el fin de los metarrelatos, decía en su día los posmodernos, Bátimo. La sola líquida, Bauman, está citado, y décadas de esta filosofía nihilista han erosionado hasta negar y odiar la idea de una verdad absoluta. La unidad de la verdad, razón y fe no solo se ha roto, sino también la idea de la misma verdad en singular y con mayúscula. Sobre esta precomprensión metafísica que hay que desenmascarar y combatir desde una nueva y renovada apología de la fe, cualquier diálogo no es más que un enorme babel de lenguaje sin logos, donde al final triunfa lo políticamente correcto, el más poderoso, audiencias, votos, dinero. ¿Cómo es posible hablar entonces de libertad si no hay hablar de libertad si no hay verdad? Dice el Papa Juan Pablo II. Y lo que es más grave y presupone lo primero, ¿cómo proclamar testimoniando al mundo la verdad absoluta que salva y que es una persona, Jesucristo? ¿Cómo no caer de este modo en la tentación de desactivar la tarea misionera de la Iglesia? Quinta tesis. Volver al centro del mensaje, la salvación en Jesucristo. Nos estamos yendo al centro. Estos son testimonios míos, por tanto podéis, creo que... Las palabras del Papa Pablo VI ya en el año 75 me parecen de una actualidad asombrosa y urge como hoy como ayer volver a ellas. La evangelización, nos dice, debe contener como base, centro y a la vez culmen de su dinamismo una clara proclamación de que en Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hombre, muerto y resucitado, se ofrece la salvación a todos los hombres como don de la gracia y de la misericordia de Dios. No una salvación puramente inmanente, a medida de las necesidades materiales o incluso espirituales que se agotan en el cuadro de la existencia temporal y se identifica totalmente con los deseos, las esperanzas, los asuntos y las luchas temporales, sino una salvación que desborda todos estos límites para realizarse en una comunión con el único absoluto Dios, salvación trascendente, escatológica, que comienza ciertamente en esta vida, pero que tiene su cumplimiento en la eternidad. Evangelizar es la base, el centro y a la vez culmen de la misión de la Iglesia particular y, por tanto, de la ACDP, que es Iglesia. Y fuera de este fulcro se desnorta, sin el punto de fuga. La pintura del lienzo de la misión resulta muda, indiferente o aberrante, esto lo dicen los esteticistas, aberrante, para el destinatario. El centro no está, pues, en afanarnos en preservar y dar a conocer la gran tradición del occidente cristiano, el ser reserva y escuela de valores y principios éticos excelsos. Todo esto y más vendrá por añadidura al modo que Dios quiere, pues si la fe está viva, se hace necesariamente cultura y modela el mundo a la forma Christi, en todas las dimensiones del saber y de la praxis. El filósofo Gustavo Bueno, afincado en Asturias, en su día, católico, ateo, decía él, una paradoja, que así se definía, lo entendió muy bien, había estudiado teología, sabía teología, cuando afirmaba que para el no creyente la religión es cultura, pero para el creyente cristiano no es cultura, sino un acto sobrenatural. Jesucristo, decía, termino aquí en este punto, recordadlo, decía Pablo VI gritando, Él es el objeto perenne de nuestra predicación. Nuestro anhelo es que su nombre resuene hasta los confines de la tierra por los siglos de los siglos. Quedan los dos, tesis finales. La sexta es trabajar sin descanso por la unión vital de la razón con la fe. Palabras que me gustan mucho de Fernando Rielos, un filósofo español que está ahora saliendo a flote. Sentar, y son palabras duras, fijaros lo que dice, sentar a Cristo en las cátedras de las universidades y de la cultura. Suena, fuerte. Conseguir que nuestra noción de Dios no quede al margen de la disputa sobre el hombre, que decía Ratzinger y mencionábamos antes.
De otro modo, lo dice la Fides Ratio cuando nos recuerda los dos órdenes de conocimiento que conducen a la verdad en su plenitud. Dice, el mismo e idéntico Dios que fundamenta y garantiza que sea inteligible y racional el orden natural de las cosas sobre las que se apoyan los científicos, es el mismo que se revela como Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta unidad de la verdad natural revelada tiene su identificación viva y personal en Cristo. Observamos hoy la naturalización del orden sobrenatural, que ya no escucha la palabra de la verdad, que viene de afuera y es Dios, etcétera, etcétera. Las universidades y centros católicos de enseñanza tienen una responsabilidad no pequeña en ello. La filosofía, una filosofía del ser en vínculo íntimo con la revelación cristiana, y la ciencia de las ciencias, la teología revelada, pregunto, ¿son el quicio troncal sobre el que se despliegan las ramas del árbol de la verdad de la ciencia que es una? ¿O la teología que es religión, teología revelada, se da al más inútil del claustro? Que esto suele ocurrir, al que no vale para otras cosas, decía un profesor nuestro. O bien Dios, el Logos, solo complementa a modo extrínseco y a la postre prescindible las palabras, los logoi de los hombres. ¿Creemos de verdad que la fe-revelación es superior a la razón? ¿Estamos ciertos que la fe presupone la razón, la perfección y la eleva, la redime y la salva? Centramos nuestra atención sobre el tema de la verdad y de su fundamento en relación con la fe, haciendo que caminen juntas. ¿Hay una sinodalidad de la verdad? La respuesta a esta embarazosa pregunta la tendremos al ver los estudios que se ofertan actualmente en las universidades católicas y constatar cómo se articula la unidad sistemática de la verdad allí. Fernando Rielo, citaba antes y quiero mencionar un texto de él, dice que nos hace falta, bueno, él y otros muchos, Blondel, Newman, etcétera, dice, nos habla de que es necesaria una apologética eficaz que llegue a todos si se quiere sentar a Cristo en las cátedras de las universidades y la cultura, a Cristo como príncipe de la paz, príncipe de la unidad, príncipe del pensamiento, príncipe de la humanidad, principio y fin de todas las cosas, el alfa y el omega, como dice San Juan. Y por último, la séptima y última tesis, y que no hace falta comentar mucho, es no olvidar que Cristo será siempre signo de contradicción para el mundo y sus discípulos incomprendidos y perseguidos hasta que Él vuelva. Y este es un signo de que vamos por el buen camino. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ambos por la exposición. Tenemos un tiempo no muy amplio para generar un debate, para plantear algunas cuestiones. Yo creo que aquí se ha puesto sobre la mesa claramente lo que tiene que ser un centro comprometido con la evangelización y las tesis que deberían de regir en ese mundo de la evangelización. Ustedes están en los centros, los conocen, pues cuéntenos también y hagan preguntas a nuestros ponentes sobre todos los temas que han salido aquí esta mañana. Venga, ¿quién rompe el fuego? Si no, pregunto yo. No, yo voy a preguntar una cosa muy sencilla, puesto que ustedes están, y María Victoria y el señor se han dado un testimonio de primera mano. Cuando decidimos los padres llevar, no es mi caso, mi hija ya quedó muy atrás, pero bueno, cuando los padres ahora deciden llevar a sus hijos a un colegio católico, ¿son conscientes de lo que significa llevar a su hijo a un centro católico? ¿Y son conscientes de que debieran, como se ha postulado aquí esta mañana, recibir la transmisión de la fe desde la posición de la educación que tienen que realizar los profesores? A ver, yo lo comparo muchas veces cuando vamos a un restaurante, ¿no? Y entonces elegimos un buen restaurante y a nadie se le ocurre meterse en la cocina. Todo el mundo pensamos que no hay, o sea, que está todo limpio, que no se ha caído el filete, no se ha caído en ningún sitio, ¿no? Entonces nos pasa una cosa parecida. Elegimos un colegio porque yo creo que los padres confían y confían que se les va a dar aquello que muchas veces ellos no saben cómo hacerlo. O sea, eso, lo he nombrado antes, creo, ¿no? Diciendo que las familias se encuentran
muy perdidas a veces y también están metidos en el mundo, que parece que las familias están en otro sitio distinto y están en el mismo mundo que estamos todos y que están los profesores y que está todo el mundo, ¿no? Entonces, pues a veces pues están trabajando mucho, no tienen tiempo, no saben, ¿no? Y entonces confían y fíjate qué bonito, que nos dejan lo más precioso y no, yo la verdad es que no creo que sean muy conscientes. Y luego también por mi experiencia os digo que la familia, cuando el niño tiene un encuentro realmente con Cristo, eso se transmite y yo he tenido casos preciosos, ¿no? La familia se reconstruye y se reconstruyen todas y muchos padres que se convierten a través de sus hijos cuando encuentran cuando lo ven tan bien, dice, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? O sea, si sois hijos de la luz, no sois hijos de la noche, es que en la luz es donde se está bien, ¿no? En la noche no. Muchas veces a mí me vienen niños con el alma, como digo, apagada, o sea, apagada. Y cuando esa lucecita que está ahí dentro, yo se lo comentaba antes a Arsenio, ¿no? Para mí es más fácil trabajar con niños que están bautizados que no lo están. Y es así, en mi experiencia, porque ¿se puede trabajar con un niño que no ha sido bautizado? Claro que sí, se puede trabajar, pero me es más fácil. O sea, mi experiencia es que yo sé que esa luz está ahí como... Y entonces, incluso aunque no haya hecho la primera comunión, pero es más fácil hacerla espabilar, ¿no? Y es cierto que sí que sucede, que no tenemos que abandonar... que a las familias, igual que cuál es el camino más fácil, ¿no? Como digo, yo sé que una de las cosas que, como ya iba muy rápido, ¿no? Y no quiero que se me olvide, que se lo he prometido además, es importante que los colegios católicos se cuiden mucho a la Virgen María y a nuestra Madre. Antes estábamos hablando de... O sea, no se puede caminar... O sea, es más fácil caminar con ella y estar bajo su manto. Igual que al padre solo se llega por el hijo, al hijo se llega por la madre, ¿no? Y entonces es importante eso, hacérselo ver a los niños. Y nosotros que lo sabemos, porque no lo vamos a guardar, ¿no? Al revés, es lo más importante. ¿Hay algo que apuntar? Sí. Me pregunto yo a mí. No, yo, a ver si os sirve, como es lo testimonial, ¿no? Pues voy a hacer esto, lo testimonial, ¿no? Yo digo que vengo de la zona fría, vengo de los hielos, porque aquí hay un asturiano también, yo también soy de la cuenca minera, ya hablaremos, y es una zona dura, combativa, y estoy en la pública, entonces, a ver, el ateísmo está dentro ya de la casa, está dentro. Por eso no caemos en la cuenta, no vemos las orejas al lobo. Os puedo poner un ejemplo. Algunos ejemplos, yo he sido testigo, por tanto, pero hay muchos. A ver, es que no sé si me atrevo a decirlo. Mirad la campaña anual de la religión en la escuela. Hay dos manos, los obispos que hablan bien, son sólidos, y luego hay como gente encargada de marketing, de vender el producto, y van por otro mundo, ¿no? Donde no aparece ni Cristo, ni salvación, ni etcétera, ¿no? Entonces también es un síntoma. Pero ¿y los que están detrás, por qué no corrigen eso? Si miráis los programas de la asignatura de religión católica, por ejemplo, yo tengo 8 editoriales, me he quedado con una, pero han pegado un bajón tremendo, porque no se habla de teología. Dios no aparece. Es increíble. Y nos movemos en el campo horizontal de la ética, de los valores, de la mera y pura inmanencia. Os voy a contar, no os cuento mi vida, pero rápidamente, un presbítero importante, un cargo en la diócesis de Asturias, cuando mi sobrino va a dar clase de religión católica, va ya al instituto, él es profesor de tal, dice, no precisas hablar de Dios, porque hablando del hombre ya hablas de Dios. Y vino temblando el chaval mi sobrino, a casa, en casa. O, por ejemplo, otro, he confeccionado, fue delegado diocesano de enseñanza, ya no está, por tanto no hay nada.
Yo lo quería mucho, en fin, ya está con Dios. Dice, confeccioné una batería de preguntas sobre la droga que me dará juego para 3 meses de clase. Una batería de preguntas sobre droga, en la época de los años 90, cuando moría mucha gente. O, por ejemplo, jornadas de profesores de religión en Gijón. Estaba don Carlos, esto es como fue público, voy a decir nombres. Estaba don Carlos Orosierra, estaba el delegado de enseñanza, que ya falleció. Y hay una alumna que eligieron como modelo. Si leéis la carta os da pavor, porque no habla de Dios, ni de Cristo, ni de Iglesia, ni de fe, ni siquiera desde el punto de vista filosófico. Puede hablarse de sentido último de la vida, de trascendencia. No aparece nada. Y a los pocos días aparece el profesor y escribe una carta en la Nueva España. También la tengo, digo porque es pública. También dice, Jesús aparece como modelo, entre otros tantos éticos, etcétera, etcétera. Es decir, que ese es el testimonio mío. Yo creo que hay que volver otra vez a convertirse, hay que volver a Dios, hay que volver al centro. A Dios desde el campo de la razón, la dimensión natural, y al orden sobrenatural de la fe, que son 2 órdenes en unión íntima, que no se pueden separar, etc. Fides et ratio es la carta, el magisterio, digamos, puntero hoy, que hay que volver a él una y otra vez. En relación con ese testimonio, decía María Victoria que hay que poner en valor los signos de nuestra confesionalidad en los centros. Yo hago una pregunta. En los claustros de los centros católicos, ¿se habla de Dios en esos claustros? ¿Se habla de la transmisión del Evangelio en los claustros? ¿O se habla exclusivamente de la formación de la parte educativa que no es confesional? Lo pregunto. Sí, sí, debería. Yo no estoy en los claustros. Exacto. Bueno, vamos a ver. No, yo lo digo que yo soy una mimada, que yo he pasado mucho, he pasado por muchos centros, he pasado por centros que además yo he trabajado en centros que no son católicos y es más bastante contrarios, ¿no? Sobre todo a los inicios. También es verdad que mis hijos han ido, los dos, mi hijo Carlos ha ido a tres colegios diferentes, a 4, a 5, y Victoria a 3, y además distintos entre ellas, o sea, ¿no? Y bueno, y luego también soy catequista, parroquial también desde hace años, de confirmación, y entonces me vienen niños como también de diferentes colegios, y se debería. Entonces, yo es verdad que ahora mismo estoy en un sitio en el que soy es un regalo, ¿no? La Virgen María me ha llevado de la mano y entonces, claro, los claustros se inician rezando. O sea, y no se empieza nada si no ponemos aquí si no invocamos al Espíritu Santo. O sea, Señor, ábreme mis labios que mi boca proclamará tu alabanza. O sea, no se puede hacer nada porque sí es verdad que tiene muy claro dónde está la misión. Y entonces ahí ahora mismo pues no soy objetiva, pero es verdad que está en otro centro, bueno, los que no son católicos ni os cuento. O sea, yo me he levantado de claustros. O sea, me he levantado y he dicho, así no se habla del alumno delante de mí, ya no estamos hablando de que hablen de Dios ni nada, sino una falta de respeto, o que ha venido la loca de la madre esta que ha dicho que no sé qué. Claro, yo me ponía de los nervios, digo, perdona, es una madre que viene luchando porque su hijo, por favor, es que estaba malo, hay que hacerle el examen. No, ya condenado, ya no va a aprobar nunca más y tal, ¿no? Entonces, pues sí, eso es triste. Por eso yo decía que yo doy mi testimonio de lo que pueda aportar en esta jornada en los colegios católicos, ¿no? Yo ahora mismo pues, no soy objetiva porque estoy en un sitio, pero sí que sí que noto que si eso se hiciera en los claustros, si los claustros de todos los niños que yo conozco que vienen de colegios católicos sucediera eso, pues vendrían de otra manera, porque al final pues no se puede dar lo que no se tiene. Me decía, Blanca, bueno, estas chicas, ¿cómo te llamas? Miriam. Ay, hola Miriam. Qué bien vas fenomenal, hay que desearlo. Ya, si esos deseos son los que le gustan a él, o sea, ese deseo ya está, ya has empezado. Cuando me dice, alguien dice, ¿cómo puedo querer? Fíjate, un niño, ¿no? Y me dice, ¿cómo puedo querer a Dios tanto como lo quieres tú?
Y yo le digo, ya has empezado. Claro. O sea, ya has empezado. Es decir, hay que empezar, hay que dar la maratón se gana con el primer paso, con el día a día y el saber que estás en misión y que cada día es el pan del día, lo que toca, ¿vale? Y a veces estamos como la samaritana que le está diciendo a Jesús, ¿no? ¿Qué le dice a la samaritana? Pero si no tienes con qué sacar el agua. Y dice, Jesús, tú fíjate lo que le está diciendo, ¿no? Yo a veces pienso, el colegio es como un pozo, como el pozo de Jacob, ¿no? Entonces, que le pide explicaciones y dice, pero tú qué agua me vas si no tienes con qué sacarla. Entonces, no, ahí tenemos que tener fe, porque si tuviéramos fe ahí poquita, se cambia, se mueven montañas, ¿no? No necesito micro. Ahora ya estoy espantado del todo de lo que ocurre en la sociedad. Porque puede que en los colegios el programa o la organización no contemple eso. Pero ¿qué hacen los padres? A ver, los padres, lo vuelvo a decir, los padres están perdidos también. O sea, de verdad que necesitan también acompañamiento. Los profesores necesitan acompañamiento, los padres necesitan acompañamiento, los niños necesitan acompañamiento. O sea, es verdad que lo ideal sería que, pues eso, escuela de padres. ¿Cuántos colegios católicos tienen escuela de padres? ¿Todos? ¿Y cuántos van? ¿Cuántos padres van a las escuelas de padres? Pues precisamente viene la familia que menos lo necesita porque está más en camino. El problema es que cómo llegas a esos padres, ¿no? Por eso es importante la oración. O sea, la oración lo puede todo también. Y cuando un hijo reza por sus padres, pues eso llega. Igual que cuando una madre reza por su hijo, ¿no? O cuando rezamos todos por todos, ¿no? Fíjate qué importante, o sea, gracias. O sea, es que sois tan necesarios, ¿no? Si no estuviéramos sostenidos por vuestra oración y por vuestro apoyo, pues nosotros que estamos en el mundo más cruel, pues no podríamos, solo no podemos, ¿no? Y entonces eso hay que transmitirlo. ¿Y dónde están los padres? Pobrecitos, si es que también estamos... Sí. Es una responsabilidad de la que no pueden decaer si son creyentes y no pueden quedarse callados. Bueno, yo no quiero ser muy pesimista. También es verdad que ahora mismo hay como... Sabéis que ahora ya... A ver, capillas de adoración permanente en España no sé cuántas había, pero sabéis que ahora ya hay 73 en toda España. O sea, eso es un motivo de esperanza. Así que además es el ejemplo más claro. Ahí está, toma, ¿no? O sea, que no hace falta nada, no hace falta ninguna cosa extraña, ponerlo a él. Y cuando lo pones a él, a la juventud ahora hay como una... Yo sí que veo que los chavales que se convierten o que están alejados y de pronto son como súper efervescentes. Es muy bonito, ¿no? El Espíritu Santo yo creo que está haciendo una labor muy bonita y que sí que hay esperanza porque sí están más comprometidos. O sea, a lo mejor hace muchos años era todo... Bueno, pues era todo como natural. O sea, yo en mi clase, cuando yo tenía mi clase, a nadie se le ocurría decir que no iba a hacer la primera comunión. Y ahora yo ya me encuentro alumnos que ni la primera comunión, ni bautizados, no, cuando el niño lo pida. O sea, si lo pide y tiene esa opción, pues que lo decida, ¿no? Y entonces eso tiene luego otra vertiente, además es que él lo puede todo, ¿no? Es decir, bueno, pues voy a purificar un poco, ¿no? Y aquí lo que salga va a salir fuerte. Y yo ahí tengo mucha esperanza. Yo cuando veo a los chavales, que están todos arrodillados delante del Santísimo, o sea, es que se me llena el corazón, ¿no? Se me llena el corazón de agradecimiento. Mi experiencia es que tengo 2 hijos, sí. 5 nietos, qué maravilla. jesuitas, y ese problema ni me imaginaba que estuviera ocurriendo, y en jesuitas yo digo que no puedes. Sí. A ver, yo hablo en general, de verdad. A ver, yo hablo en general. O sea, por eso yo vengo a hablar de mi experiencia, de cómo veo a los chavales que vienen y de dónde vienen, y claro, pues sí. Sí, con permiso. Completo lo que dices. No olvides, yo estuve en el movimiento Junior de Acción Católica, de niños. Y soy un poco sensible al tema este. En la iglesia son mayores ya los niños. Hay niños santos. La patrona de la diócesis de Oviedo, Paisano, es una niña de 13 años. No solo los padres, los niños también pueden dar testimonio y convertir a padres y abuelos. Y tenemos que, lo que dice Victoria, hay que llegar
evangelizar, y hay testigos ya entre los alumnos. Yo estoy convencido de que la asignatura de religión está en pie fundamentalmente por muchos niños. Sí, y además hay una cosa, viva las abuelas y los abuelos, de verdad, porque yo creo que hay una generación en medio, o sea, hay niños que vienen ahora y me dicen, tengo el caso de una niña, ¿sabes? Que es más preciosa, y, luego, y llega y me dice, pues yo estoy súper contenta porque gracias a mi abuela, claro, ahora me di cuenta que mi abuela no deja que me aleje de Dios, porque cada vez que llegaba me decía, ¿has rezado? ¿Has ido a misa? No sé qué, o sea, viva las abuelas, porque es verdad que yo sí puede ser que haya como entre una generación que las abuelas hacen muchísimo y los abuelos, ¿no? Y yo lo noto en los niños, yo hablo de los niños que yo tengo porque siempre me hablan de, ay, es que mi abuela me dice lo mismo que dices tú. Y yo digo, pues claro, porque es lo mismo, porque es la verdad, porque la verdad al final no se puede ocultar, es como el agua que no la puedes parar, ¿no? Y yo, viva los abuelos y las abuelas, sí. No, eso es de teología, un poquitín. El querer creer ya es gracia de Dios. Lo dice San Bernardo muy bien, en el Tratado sobre el amor de Dios, y luego Pascal lo dice, no me buscarías si tú antes no te... ¿Cómo? No me buscarías si yo antes no te... Si tú antes no... ¿Cómo era aquello? No me buscarías si yo antes no te hubiera encontrado o algo así. Va por ahí, ¿no? Es que siempre me armo lío. Es decir, Dios, el querer creer. Hablo por Lidia, ¿no? Porque está así, ya estás envuelta en el amor de Dios, ya estás tocada por la gracia, ¿no? Y es una alegría inmensa, ¿no? Saberlo, que nos precede. Estamos ya en la frontera de 1:30, que yo creo que es el... Pero tenemos que ser muy breves. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a los dos. Estáis apuntando una cosa. Primero, don Carlos esta mañana decía, el niño es contemplativo. El niño es contemplativo. Ahora estabais hablando de la figura del niño y cuando le llegas al corazón y le hablas de Dios, ¿cómo responde? Dice María Victoria. Arsenio dice, bueno, no nos olvidemos, los niños también evangelizan. Yo hago primero una pregunta y luego una pequeñísima aportación. La pregunta es, ¿por qué existe y por qué se nota tanto y cada vez más ese descartar de hablar de Dios o de Jesucristo en los ámbitos católicos? Es increíble, es un vacío. En un momento dado, nuestro primer presidente, Ángel Herrera Oria, caminando en Friburgo con un propagandista, el propagandista le iba contando y le iba hablando de otra persona y le decía, don Ángel, estamos muy contentos porque tenemos ahora un cura que nos está ayudando mucho y además da unas conferencias magníficas, lo hace fenomenal y dirige una revista cultural que está ayudando, está abriendo mucho la mente a los católicos españoles. Y don Ángel Herrera le pregunta, ¿habla alguna vez de Cristo? ¿Habla alguna vez de Dios? Y el cura, muy sorprendido, le dijo, echa un vistazo, piensa y dice, ciertamente no. En su revista nunca aparece la palabra Dios. Y Ángel Herrera le dijo, será un cura, lógicamente es un cura, pero no es un propagandista. Bueno, pues yo creo que yo tengo esa inmensa duda de por qué no hablamos de Dios, por qué no preguntamos, por qué no hablamos de Jesucristo. En las conversaciones normales, a tiempo y a destiempo. Esa pregunta la lanzo a la mesa. Y luego la otra aportación, por lo que habéis dicho de los niños, es la siguiente. Estamos hablando de los padres. Las dificultades enormes que tienen los padres jóvenes hoy en día son tremendas en todos los sentidos. Aparte de que son hijos de una generación muy perdida,
donde ya se viene de una escuela que estaba, la escuela de valores, fundamentalmente han sido criados en escuelas de valores, solo se hablaba de valores. Fue un espacio en el tiempo de la educación en la que se dejó de hablar de virtudes. Luego son hijos que vienen de una escuela de valores, tengámonos muy en cuenta. No están iluminados, y hay que iluminar. Bueno, pues hay una experiencia muy bonita en la cual sabéis muchos de los que estáis aquí que están comenzando o ya llevan unos años los oratorios de San Felipe Neri. Conozco un caso, un colegio, conozco dos, voy a hablar del que más conozco, que se comenzó hace 8 años con niños pequeños, media hora, oratorio de media hora, con familias como todos, se ha hablado aquí, todo lo demás. Estos niños, vuelvo a la contemplación que decía el padre Carlos, estos niños tienen un espíritu de contemplación desarrollado hasta tal punto que les encanta el silencio y han comprobado en el colegio que a estos niños les gusta el silencio, les molesta el mucho ruido. Eso por un lado, solo 2 cosas. Y la otra, que están evangelizando a sus padres que están con todos mis respetos, en la nada, en ese vacío, ¿no? Y están evangelizando. Y están viendo que padres que estaban fuera de la iglesia, a través de estos niños que llevan 8 años en los oratorios, están volviendo a la iglesia. Nada más, muchas gracias. Pregunta. Bueno, nada. No, yo solo muy breve, eso que ya sabemos todos, de lo que rebosa el corazón, hablan los labios. Es decir, si uno está en gracia de Dios, o por lo menos uno ama a Dios, el mandato más importante, ¿cuál es? Ya sé que lo sabemos, ¿no? Claro, amarás a Dios con todo tu corazón, pero, y luego ya cristológicamente, ¿no? Claro, estamos, lo dice el magisterio de la Iglesia, en una profunda crisis de fe. Y esa profunda crisis de fe, ya no hablo del Dios de la razón, que la metafísica está en quiebra, estamos en la era nihilista, donde está sufriendo la razón brutalmente. Es que estamos en la dimensión de la fe, en el ámbito eclesial. Y ahí está enferma la fe. Hay una profunda crisis de fe, lo dice el magisterio claramente, y lo está repitiendo constantemente, ¿no? Entonces hay que volver de nuevo a convertirnos. Qué bonito, Marisa, lo que dices, ¿vale? O sea, que, a ver, nos acercamos... O sea, el que cambia el corazón, ¿quién es? No, yo no cambio ningún corazón. Claro. Así, mi única misión es ser instrumento y yo y mi jefe, que para que trabajo, ser instrumento de cumplir lo que él quiere, ¿vale? Yo lo único que tengo que hacer es acercarlo. El problema, que lo he dicho creo que antes, es cuando el propio colegio, además católico, se convierte en impedimento de ese acercamiento. O sea, esa es la perversión, eso es lo terrible, o sea, eso es donde ahí está sangrando su corazón, ¿no? Y las heridas que luego nos escandalizamos, ¿no? La cruz, ¿no? Que está sangrando, ¿no? Porque es que somos nosotros mismos los que, siendo una obra de celo, que tiene que guardar precisamente eso, nos convertimos en impedimento porque anteponemos otras prioridades del mundo que además no les van a salvar de nada. O sea, bueno, va a estar bien, va a tener, pero no es la solución, ¿no? Y ya está, y dejar que los niños se acerquen a mí. Por eso cuando los dejas, cuando los llevas al oratorio, cuando los pones a tal, pues ellos quieren más. O sea, quieren más porque ya está. Yo lo único que hago, muchas veces llego y digo, mira, aquí los tienes, ya encárgate tú, ¿no? De todo. Hasta aquí ha llegado mis fuerzas, ¿no? Y mi saber. Bueno, pues muchas gracias, María Victoria, muchas gracias, Arsenio, y también a todos ustedes, porque hoy yo creo que sí que esta mañana hemos puesto a Dios en el centro, hemos hablado de Dios y hemos reflexionado sobre la necesidad de colocar a Dios en las aulas, en los claustros y mantenerlo en nuestras vidas, que eso es lo realmente importante, porque solo si lo tenemos dentro de nosotros mismos seremos capaces de ponerlos en valor en esa tarea de evangelización a la que estamos llamados todos los católicos. Gracias.